ATEL, señal nacional que sí se ve. Exograph, los verdaderos especialistas en gigantografía y avisos luminosos. Distribuciones JBL, lo mejor en cosméticos para toda Venezuela. Claudia, Salón de Belleza y Estética. Presenta. Hola amigos, bienvenidos a un programa especial de Edición Fútbol, como siempre lo hacemos cada semana, teniendo uno de esos protagonistas especiales de la cancha que está relacionado con el fútbol y lo invitamos para conversar y conocer un poco más acerca de él. Hoy tenemos a un invitado muy especial porque se trata de esos guerreros que tienen una responsabilidad muy grande en el terreno de juego y que muchas veces pasan desapercibidos por su trabajo cuando lo hacen bien, pero cuando cometen un error pues son duramente criticados. Se trata de la posición de portero, de arquero. Hoy tenemos a José, cariñosamente Cheo Faciana, bienvenido a Edición Fútbol, qué bueno que estés aquí con nosotros. Sí, primero agradecerte por la invitación a este prestigioso programa y bueno, tratar de contarte mi vida personal y deportiva y aquí a tus órdenes. Bueno, Cheo, precisamente eso es lo que queremos conocer, un poco acerca de tus inicios. Seguramente eso es lo que primero la gente querrá conocer. Muchos no tienen la posibilidad de acercarse a los protagonistas de la cancha y es importante que ellos también quieren saber cuáles fueron los inicios de los jugadores, cómo empezó su carrera, y queremos hablar un poco de eso porque tú eres de Maturín, ya tienes mucho tiempo jugando en el estado Zulia, pero eres oriundo de Maturín y queremos saber cómo comenzó esa pasión por el fútbol allá en esa tierra. Sí, al principio te confieso que no jugaba al fútbol, me inclinaba más por el béisbol. Sufrí una pequeña lesión en el béisbol y no quise seguir en el béisbol. Y luego, bueno, me incorporé a las categorías menores de un equipo en Maturín llamado IDO, Independientes de Oriente. Luego pasé al Centro Ítalo Venezolano, donde ahí fue adquirido por el Monagas Sport Club, ¿no? Jugué una temporada en segunda división y fui llamado a la selección de Venezuela Sub-15, a un suramericano en Perú. Me fue bastante bien, gracias a Dios, y al regreso recibí una oferta del Atlético Zamora, ¿no? En ese entonces fue en el año 90. En aquel momento Atlético Zamora, sí, ¿no? Y debuté en la primera división con el Atlético Zamora. De ahí, bueno, empezó mi carrera en primera, jugué un año nada más en el Atlético Zamora, fui al Monagas, jugué muchas temporadas, jugué cerca de 6 temporadas en Monagas, y de ahí pasé al Deportivo Táchira, donde realmente fue el despegue mío en lo que es el fútbol profesional, ¿no? Darme a reconocer en Venezuela. Me fue muy bien, gracias a Dios, logré algunos títulos con Táchira y ahí empezó a sonar mucho Cheo Faciana y quitarme la sombra que tenía de Franco Faciana, ¿no? Mi hermano, que fue una de las grandes figuras en el fútbol venezolano y que aún hoy en día cuenta con el récord en Copa Libertadores como el arquero menos batido como club venezolano, claro, en Copa Libertadores. Y fue bastante fuerte al principio, quitarme ese fantasma que tenía de un Franco Faciana, que todo el mundo me catalogaba como el hermano de Franco, no como Cheo Faciana, y gracias a Dios puedo hacer mi nombre y ser reconocido en el fútbol venezolano por mi propio esfuerzo y mis propias condiciones, ¿no? Claro, y siempre hay una gran responsabilidad cuando hay un antecedente, ¿no? Cuando hay un familiar que ha hecho historia como profesional, y siempre hay esa conexión que la gente relaciona, bueno, si viene de esa misma línea, de esa misma hegemonía, ¿no? Tiene que ser tan bueno como ese familiar, y quizás eso era lo que pesaba la responsabilidad que tú tenías. Ahora, jugar en Táchira también no es nada fácil por la afición, por la exigencia. ¿Cómo te sentiste jugando en esa zona del país? Sí, al principio fue muy difícil. Venía de un club donde no existía en ese momento esa presión, esa fanaticada, los medios de comunicación. Y ir a Táchira fue otro mundo, ¿no? Táchira para mí era lo máximo. Yo siempre escuchaba nombrar a Táchira y siempre anhelé jugar en Táchira, y para mí fue un sueño hecho realidad. Y quise aprovechar la oportunidad y lo hice, ¿no? Lo logré. Gracias a Dios, yo siempre he dicho que gran parte de mi corazón es aurinegro, ¿no? Siempre lo reconozco y lo admiro muchísimo esa plaza, admiro la institución.
y para mí fue el empuje que tuve en el fútbol venezolano para hacer historia, para hacer un nombre, ¿no? Y por eso lo tengo con mucho cariño. La gente en San Cristóbal me trata muy bien. Cuando voy con otros equipos recibo ese cariño y ese afecto de la afición tachirense, ¿no? Y para mí eso es bastante grande, ¿no? Claro, y finalmente, ¿cómo llegas al Zulia luego de esa pasantía importante por el Deportivo Táchira y todos esos logros conseguidos? ¿Cómo es que llegas a la tierra zuliana? Sí, en ese año la directiva del Atlético del Zamora Fútbol Club me llamó para un proyecto, ¿no? Con Adelis Chávez, el hermano del presidente. Me llamaron para subir el equipo, ¿no? A la primera división, para hacer algunos contactos con jugadores de experiencia que me pudieran acompañar en ese proyecto y fue así. Fui al Zamora, pero jugué nada más 2 partidos con Zamora. Jugué un partido amistoso aquí en Maracaibo contra el Ital Maracaibo. Me fue bien y creo que a la quinta, sexta fecha de la apertura, los arqueros del Ital Maracaibo no llenaron la expectativa y fui llamado por Saúl Maldonado, ¿no? para que viniera a las filas del Ital Maracaibo. Tenía un contrato en Zamora, ellos pagaron la rescisión del contrato, había una cláusula que cierta cantidad de dinero para romper el contrato y fue así, ¿no? Ellos pagaron esa cantidad de dinero, yo me vine al Ital. Fue una linda experiencia. Luego, bueno, pasó lo que pasó con el Ital Maracaibo. Claro. Cuando ya iba rumbo al aeropuerto, porque ya había arreglado prácticamente palabras con el Monagas, antes de montarme en el avión recibí una llamada del gerente del Zulia, ¿no? Y bueno, quedé darle la respuesta al siguiente día. No cuadré con Monagas la parte económica y decidí venirme al Zulia, ¿no? Y bueno, fue una gran experiencia para mí en mi vida personal, en mi vida profesional, porque es un club que... Estaba en segunda división y ustedes lograron salir campeones, ¿no? Y fuiste parte de esa plantilla de campeón que ascendió. Sí, pero cuando yo llego al Zulia se arma un equipo de primera división en segunda, con un Pelecito García, con Héctor Pablo Vidoglio, se me escapan algunos nombres, Junior, un equipo con mucho nombre, ¿no? Luego llegó Filipe Esteves también. Filipe Esteves. Después de Sousa se incorporó Ali Cañas, el técnico que venía de un mundial. Claro. O sea, había mucha expectativa. Y parece mentira, de 8 equipos no pudimos clasificar. Nos clasificaban 5 y no clasificamos y bajamos a la tercera división. En ese entonces ya prácticamente he ido del Zulia. Alfredo Morales, vicepresidente del club, me llamó y me dijo que quería contar conmigo, que el único jugador que se iba a quedar de toda esa banda que he venido de jugadores de nombre era mi persona, que me quedaba con las mismas condiciones del contrato, que él quería que lo ayudara a subir al equipo y nos habían tratado muy bien, la verdad, nos trataron con mucho profesionalismo la directiva y me gustó eso y me quedé con ese reto de subir al Zulia. Claro. Y se consiguió el objetivo. Sí, se lo hice saber al vicepresidente que yo me quedaba con ese objetivo, de subir al equipo y si el equipo estuviese en primera división, ya yo me podía ir tranquilo del Zulia. Y cuando lo logramos en Caracas, que subimos a la primera división, lo llamé y le dije, bueno, se cumplió el objetivo. Se cumplió el objetivo, ahora sí me puedo ir con la frente en alto del Zulia. Y bueno, de verdad me trató muy bien, estuvimos en conversaciones y hasta hoy en día todavía estoy en el Zulia, ¿no? Conversamos con José Cheo Faciana, portero, gran portero experimentado en nuestro balompié nacional, con ya 40 años, pero con una condición física inmejorable y que sigue siendo parte de nuestro fútbol venezolano. Con él vamos a regresar, vamos a continuar haciendo este programa especial, vamos a la pausa y ya venimos aquí en Edición Fútbol, pasión por lo nuestro.